Bienvenidos a todos ustedes. Estamos en Trastornados Podcast. Es una plataforma en la cual vamos a estar hablando y platicando sobre todo el tipo de trastornos los cuales como esta humanidad tenemos, para descubrir de cuáles somos, cuáles tenemos y cuáles podemos inventarnos o poder adquirir. Para esto tenemos también dos invitados y vamos a estar los tres hablando, trastornándonos constantemente con respecto a estos temas. De entrada, el Changs. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, y pues me da entre mucho gusto y mucha preocupación, porque sé que voy a decir que estoy trastornado de todo, me va a salir lo hipocondriaco en todo este pedo. Y recién llegado de la heroica, histórica e histriónica Cuautla Morelos, el tío. Pues aquí, gracias por la invitación. Nos valió un poquito la onda de seguridad, pero todo dentro de, ¿no? Gel desinfectante, Susana a distancia, pero ya estamos aquí para darle a ver qué tal. Queremos decir que el tío se tuvo que bañar en gel para poder llegar hasta Xochitepec, Morelos, y poder hacer este podcast, así que no hay ningún problema. Pero pues entramos en materia. Y bueno, eso justo quiero, ¿no? El podcast se llama Trastornados Podcast, y en primer lugar, ¿qué significa trastornados? Y que no se confunda con trans, ¿no? De hecho, no. No nos vestimos de... Pueden hacerlo, no hay ningún problema. No, sin falla, pero no nos confundan con que ya lo hacemos. Bueno, si la próxima semana quieres venir con la tía, no tenemos ningún problema. Pero, bueno, trastorno, más bien, tiene que ver con una modificación, ciertas características emocionales que afectan al ser humano con respecto a diferentes situaciones que tienen que ver con la cuestión de la sociedad. Pero no significa que sea locura. En algún punto de la vida se manejó que las personas que tenían cierto trastorno les llamaban loco, pero en realidad se quitó esa palabra de locura y se empezó a clasificar de acuerdo a las características de cada trastorno. Porque sí he visto que también hay una taxonomía bastante grande, ¿no? Que tienes este trastorno y es de esta familia de trastornados, pero ¿cómo puedes llegar a tanta información o cómo se clasifican más bien los trastornos? Ok, para esto existe, para los psicólogos y los psiquiatras, una Biblia que es el DSM-4, que existía por mucho tiempo, ahora se actualizó y es el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es como el Android cuando se actualiza, ¿no? Definitivo, porque en algunos lugares está hasta revisado. O sea, es como el DSM-4 o el DSM-5, 5.2.3. Ajá, exacto, porque cada época, cada punto en la historia, en la vida, se van transformando algunos, o sea, van existiendo algunos, y otros se puede decir que van desapareciendo. ¿Qué es DSM, perdón? El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Okay. Es donde se clasifican y son aproximadamente 260, más o menos, tipos de trastornos que existen, ¿no? Entonces, ya marcados, ya establecidos. Hay personas que pueden tener 1, 2 o más tipos de trastornos una sola persona. ¿Hasta cuántos? Por ejemplo, el documentado. 260. Por ejemplo, si tomamos en cuenta personajes como el de Fragmentado, ajá, que de acuerdo a la película se manejaba que tenía 24 personalidades, pues cada una de las personalidades tenía un tipo de trastorno, ¿no? Porque, por ejemplo, el cuate que secuestra a las chicas, él tiene TOC. Es trastorno obsesivo compulsivo, y aparte también es un poco es pedófilo, sí. ¿No? Porque le gusta ver a las niñas bailando y desnudas hasta este rollo. Entonces, imagínate, un personaje de esos 24 tiene 2 tipos de trastornos, ¿no? Porque también las filias
O sea, sí, sí es tal cual como la alcoholización de Adrio, ¿no? Se ramifica bien acá y es de... Sí. Tu trastorno es 1.3, ¿no? O sea, Pero aparte, si tienes la RAM correcta, te puede correr más trastornos o no. Y eso es lo que, también otra pregunta, porque decías, si tú topas a una sola personalidad de fragmentados, parece que es una persona normal hasta cierto punto. Entonces, ¿todas las personas somos trastornados? Pues es que tendríamos que entrar en la definición de normalidad. Ajá, Porque común. tiene... Bueno, no, más bien normal, porque existe, hablando matemáticamente, como esa normalidad. ¿no? Es eso. Sí, un trastorno, hablando coloquialmente, tiene que estar ya clasificado clínicamente, o sea, tiene que haber un diagnóstico con respecto al tipo de trastorno. El DSM lo que hace es, por ejemplo, el TOC, te da una lista de características de acuerdo a las personas que puedan tener TOC. Entonces, si tú cubres la mayoría de esas características, significa que tienes TOC. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a tener un trastorno? Que te empieza a afectar socialmente, que probablemente ya no tienes esta relación tan fluida como puede ser un neurótico o una persona normal, en la cual pues yo me relaciono, estoy bien, pero ya un trastorno ya muy fuerte o ya clasificado clínicamente puede ser que te provoque no poder trabajar, no poder relacionarte, no poder tener pareja o no querer salir de casa. Porque, digo, en el caso, por ejemplo, de la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson, Ajá, de que está... que tiene TOC, él, sí, hay una Muy escena donde obsesionado. agarra un jabón, lo saca de la bolsa, se lava las manos y lo tira al bote de basura, ¿no? Entonces, necesita tener una economía muy fuerte para solo Sí, ocupar güey, una sola no, y vez. aparte existe el pinche jabón líquido, ¿no? O sea, ¿por qué no Bueno, ocupas? en el momento que se hace la película no existía, ¿No existía? todavía. Ah, ok. No era común tenerlo, pero aún así, el tocar, punto, sí. el puchar el jabón Ah, ok. líquido probablemente le afecta porque es lo que toco sin lavarme Está las manos sucio. está sucio. Como lo que está pasando ahorita con la pandemia. Seguramente va a haber mucha gente que empieza a crearse trastornos como de cuestión de Sí, microbiología. sí, de limpieza y banda así. Seguro ya hay banda así, ¿no? No lo dudo. Por que ejemplo, ya- ahorita que los estaba esperando ahí en el estéreo, no me lo van a creer, parecía de los memes, güey. Digo, estaba pues esperando y acalorado y por eso no se me ocurrió la foto. Ahorita tal vez hubiera estado bien bueno, ¿no? Pero salió un güey con una careta de plástico, toda esta así. Ah, están... Como de soldar, pero de plástico, güey, Ajá, ¿no? exacto. Y fue, lo que pensé fue de, seguro no tiene cubreboca y dijo, no salgo si no traigo nada, aunque sea, ¿no? Y sabes Entonces, que eso no te protege exacto, absolutamente nada. No, pero se la pero- puso, ¿no? No sé si pensaba que era más seguro, no tengo ni idea, ni le pregunté, ¿no? Pero hubiera estado bueno, ¿no? Así, ya no, ¿qué tranza con su careta? Porque así, ¿no? Y pues como los memes, ¿no? De las doñas con sus... Y no faltará. Ajá, con sus Gracias, gracias. Y aparte, o sea, ni tanto te protege, pero bueno... Pero están Hablando- ya con este pedo de, pues tengo que traer algo para algo, ¿no? Eso también creo que es respuesta al otro tipo de cosas como miedos. Y ahora que dijiste eso de esta peli Mejor Imposible, ¿cuánto las fobias se transforman en trastornos o las fobias por sí mismos son trastornos? Sí, las fobias están en una clasificación con respecto a algún tipo de trastorno. Hay que recordar que, bueno, más bien, les comento que las Sí, fobias... porque yo nunca lo vi, no creo que recuerde nada. Sí, más bien, perdón. Más bien, la cuestión de las fobias es que no es que realmente te dé pavor la araña, o sí te da pavor la araña, o te da pavor no sé. La cucaracha. No, por ejemplo. esta madre de las abejas, ¿cómo se llama? El panal de abejas y este tipo de formas que te dan cromatofobia. Ajá. Cromatofobia. Pero en realidad, con respecto a las fobias, es que el objeto es el símbolo de una situación Traumática. traumática que se fue al inconsciente, y lo que es el inconsciente para poder cubrir ese dolor que te provocó esa situación, lo canaliza en un objeto. ¿Qué significa? Hay un ejemplo marcado en una literatura donde dice que una chica le daba pavor ver el periódico enrollado y sufrió ver el periódico enrollado. Entonces cuando empiezan a hacerle toda esta cuestión de platicarlo y que regrese el recuerdo de ese punto, cuando ella era muy pequeña, su padre o su padrastro se enrollaba el periódico en el pene, por ejemplo, ¿no? Entonces, para bloquear eso,
símbolo periódico y no recordar ese punto que era tan fuerte. Hay cosas que pueden ser tan traumáticas que si lo recordamos muy vívido, puede provocarnos muchas otras cosas, hasta querer suicidarnos porque no lo soportamos. Entonces lo que hace el inconsciente es un mecanismo de defensa y prefiero tenerle miedo al periódico a recordar lo que me había pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso es una respuesta fisiológica o simplemente es mental? Porque es que te bloqueas totalmente y no puedes tener recuerdo, por ejemplo, del periódico, y prefiere tu cuerpo hacer un bloqueo, pero también puede llegar a afectar algún otro tipo, no sé, te da diabetes, por ejemplo, cuando te espantas, ¿no? Que te dicen así, te va a dar diabetes. ¿Hay respuestas físicas o fisiológicas más bien? De hecho, totalmente, porque como diría el Morpheus en Matrix, no puede separar la mente del cuerpo. Uh-huh. O sea, finalmente, el sistema neurológico también baja el sistema inmune. Antes, en el siglo XIX, cuando Freud y toda esta banda estaban ahí echando desmadre y fumando opio a lo güey, manejaban mucho la cuestión de la hipnosis. Entonces se manejaba la parte de la histeria. La histeria, nosotros decimos, es que es una persona histérica, es aquella que se enoja y grita, ¿no? Histeria, lo que provocaba era que somatizaban cualquier situación dolorosa o frustrante en una situación del cuerpo. Por ejemplo, había hombres o mujeres que decían que estaban ciegos, pero en realidad les hacían estudios, su ojo era perfectamente normal, pero ellos lo que hacían era bloquear el dolor y realmente no veían. O había gente que no se paraba. Cuando le hacían hipnosis, podían ver o podían caminar, pero cuando regresaban de la hipnosis, porque finalmente la hipnosis es meterte en el inconsciente, pero no haces que la persona sea consciente de eso. De ahí nació Pare de Sufrir, ¿no? Así de... ¡Milagro! De hecho... No suena tan mal, pero sí. No. Igual es un tipo... Bueno, no sé si es hipnosis como tal, pero... No, es más teatro ahí, pero sí existe así, tal cual. De ahí se agarran, más bien. Sí, de hecho, lo que hacen es toda una conducción del cerebro con respecto a... Estás así y casi te hipnotizan y ya estás como normal y es un milagro, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, histeria viene del griego útero, entonces se consideraba que era más que todo enfermedad de las mujeres, pero era por la represión social que existía con respecto a ellas. O sea, no podían estudiar, no podían trabajar, no podían hacer muchas cosas, pues claro que había mucha frustración, entonces les provocaban muchas de estas situaciones. ¿Cómo se rompe ese trastorno en cuestión de la histeria o cómo evoluciona? Pues por las novelas. Bueno, y también hubo un invento de los mejores inventos del siglo XIX en ese aspecto, ¿no? El vibrador. De hecho. El vibrador. O sea. Que gracias a, bueno, como quitando la histeria o algo así, no sé muy bien cómo estuvo la cosa. No, sino que para quitarle la histeria a las mujeres, les daban vibradores. No sé bien cómo está la cosa. Sí, claro, pero también era la impotencia que tenía el hombre de poder compartir como ciertas cosas con ellas, o sea, porque no querían soltar el poder general en cuestión social, entonces crearon objetos para eso, pero no iba solo ahí. Uh-huh. O sea, realmente se va rompiendo toda esta situación de frustración, justo con toda esta lucha social que empezaron a crear también muchas mujeres, es decir, queremos igualdad, queremos equidad. Y bueno, hubo mujeres que murieron en esa lucha, ¿no? Para tratar, y se rompe un trastorno emocional, por decirlo de una forma, y socialmente existe toda una cuestión histórica con respecto a... Porque hay que recordar que en las guerras, cuando los hombres se van a las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, quien toma el poder económico y quien lleva el sustento y que va a las fábricas, pues es la mujer. La mujer. ¿No? Entonces, pero, así es como se van creando ciertas cosas. Hay trastornos como la esquizofrenia que no está tan definido en qué momento sucede, cómo se da, pero que finalmente empiezan a crearse las alucinaciones de todo tipo y para que la gente pueda ser socialmente funcional, pues tiene que tomar medicamento y probablemente durante toda su vida. Y se van, cada época, cada tiempo va teniendo como una moda en cuestión de trastornos, ¿no? Y a eso, bueno, me surgió la otra pregunta, es de, güey, ¿en qué se basan, no sé, psicólogos psiquiátricos, en decir
realmente es un trastorno, igual hasta puede ser un modus operandi o como la forma cultural de alguna sociedad hacer las cosas de una forma. Por ejemplo, no sé, hay muchas ciudades que se maneja de la chingada, güey, pero todos manejan de la chingada. Es súper normal para ellos que no te den el paso peatonal, pero uno va como visitante y es porque en chingados no me dan el paso peatonal. O sea, en qué momento, por eso es la cuestión de normal sí para quién, pero y entra también la definición términos de ética, porque la ética es prácticamente hacer las cosas de acuerdo a lo que la sociedad lo está haciendo. Entonces, ¿en qué momento se determina cuando, por ejemplo, que tú llegas y no estás acostumbrado a esa sociedad? Te puede provocar ciertas situaciones de frustración, de enojo, de ira. De odio. Entonces sales sí, pues, de querer patearlos a todos y darles en la madre, ¿no? más pinches posible. Ajá. Entonces el trastornado eres tú, porque Ajá. no entras en la dinámica de la sociedad. Exacto. Por eso... O sea, nos trastornó ir para allá, Regreso a lo que decía. Un trastorno se vuelve grave cuando socialmente ya no eres funcional. Está de la chingada. Entonces sí, puede haber, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad muy caótica. Es más, el hecho que estemos acostumbrados en México a que día con día hay estadísticas de asesinatos, muertes, violaciones, extorsiones, y que eso nos haga algo tan normal, Sí. en cualquier otra sociedad, nosotros, No, sí. por el hecho de aceptarlo y que no pase nada, seguramente dirán estos güeyes tan locos, tan trastornados, Sí. de poder salir a la calle así. Y así nos Sí. tienen contemplado. Claro, nos ven y dicen, Güey, nuestros ¿cómo números puedes son de vivir de esa guerra, manera? güey. O sea, los números de muertos son de una guerra. Sí, ¿no? sí, totalmente. Porque pues, Y te vas para creo- Islandia, te vas para Hasta Japón. superan te vas una así. guerra. Y es así de uno al mes, tal vez. ¿No? Un asesinato al mes, tal vez. Claro. Sí, Y está cabrón. aquí son 500. Hay O una... sea, un número bien asqueroso que dicen, güey. De hecho, hubo un tiempo que todos los días ganábamos a Irak, güey. O sea, había más muertos aquí que en Irak. Y estaban en guerra en ese tiempo. Entonces, era así de, ¿qué pedo, no? ¿Por qué nadie se pone así como de qué pedo? Hay un ensayo del nuevo comandante Galeano, más bien nuevo por el nombre, ¿no? Pero antes subcomandante Marcos. Perdón por el sonido, estamos muy cerca de una carretera, entonces seguramente se va a filtrar esa cuestión. Pero bueno, el comandante Galeano se puso así el nombre porque cerca de uno de los caracoles de Chiapas mataron a un comandante que justo se llamaba Galeano, ¿no? Hubo un conflicto, me parece que de tierras, no me acuerdo muy bien el ensayo, igual me quedará de tarea, pero hubo conflicto y lo mataron. Entonces cuando encararon con el otro grupo de qué onda, por qué mataron o por qué se enfrentaron y por qué mataron a gente, y así preguntaron, lo primero fue, ¿cuántos se murieron? ¿Cómo que cuántos se murieron? Se murió uno, pero es que no importa el número. Exacto. El hecho de que hayas matado a una sola persona ya significa que es algo delicado, ¿no? Sí. Y aquí estamos más bien como, ¿a cuántos se echaron? No, está muy... Pero muy todos cabrón. eran del narco, ¿no? Entonces no hay pedo, ¿no? Es entre ellos. Y ya De hecho, tenemos Uy. ese trastorno bien cabrón, ¿no? pero de hecho, eso ayuda a que te relajes, ¿sabes? Sí. Sí, Porque sí, así sí, de, es que Es la válvula de escape, güey. Porque así, Es que así llegar- puedes salir, así sales sin el temor de que me puede pasar ese pedo. por eso, imagínate el nivel de trastorno que tenemos nosotros con Estamos respecto cabrones. al nivel de violencia. Estamos cabrones. Cuando alguna vez me tocó Luego dar quieren clases ponerle sobre seca. violencia, por ejemplo, y les decía, es que violencia es que le pongas un apodo a un amigo o una amiga, o violencia es que tú le digas a tu novia, no quiero que vayas con tus amigas porque me caen mal. Eso ya es un nivel de violencia. Entonces, cuando empiezas a hablar de ese nivel de definición de violencia, lo primero que me dijeron los alumnos es que nosotros pensamos que violencia es lo que vemos en la tele. Es cuántos muertos, cuántos y degollados y la sangre, y pensamos que eso era violencia. Y el hecho de Se que van al extremo y de... el hecho de que mi novio me grite, entonces, no, para mí no era violencia, ¿no? Era una bronca que tuve con mi novio y está ahí. Ujú. Pero que lo permitas... Sí, pues es No parte sé. del trastorno, justo. Bueno, no sé si justo... a mí todavía no me queda claro el umbral. Por ejemplo, de en qué momento se vuelve un trastorno y cómo lo detectas. Pues tal vez Empieza el pedo. cuando se vuelve repetitivo ya es un trastorno, quiero pensar, ¿no? Cuando ya te estresas significativamente, O sea, la cuestión social lo puedo entender un poco, pero por ejemplo, no sé, familiarmente, muchos que tienen la cuestión de doble vida y que la pueden llevar como chido y que socialmente no tienen o no implica ningún problema,
Pero también he escuchado que es un trastorno, güey, tener una doble vida. O sea, ¿en qué momento puedes descubrir y desde qué edad también para con los niños? Pues, ¿Cuándo puedes descubrir? Pues que es que en un trastorno? realidad, justo, es como, por ejemplo, un problema de presión, por ejemplo, de presión alta. No lo vas a descubrir hasta que existe el síntoma y te afecta. Entonces, puedes pasar toda tu vida con un trastorno y lo que dices, esta persona no vive socialmente bien, no pasa nada. O sea, vivimos con trastornos de todo tipo. Por ejemplo, tú puedes tener cierto nivel de TOC y a lo mejor ser súper ordenado y decir, güey, me caga que pongas el vaso sobre la mesa si no tiene un... Pero eso no te afecta a mayor cosa. O sea, pues agarras y te pones... Prometemos que el próximo capítulo tendremos portavasos. Entonces, pues eso no te afecta a mayor cosa. Tú tu cuarto lo ordenas como quieras y si eres súper delicado con eso, pues va, es tu rollo. El problema es que eso te provoca decir, güey, estoy tan estresado con mi nivel de estrés con la sociedad es tan grave que prefiero mejor ya no salir de aquí y voy a buscar una actividad que me remunere sin tener que salir de casa porque esta está la madre de la gente. Sí, hay mucha banda así. Como los Sí. japoneses estos que se encierran en sus cuartos y ya no salen. Los hikikomori. Güey, los trastornos es algo peculiar de la especie humana porque, bueno, uno no ha escuchado en cuestión como natural, así de esta manada tiene a estos personajes que están trastornados. Y otro también me preocupa el hecho de que mucha gente que se dedica a la cuestión de comportamiento animal, de que está viendo justo la sociedad que está trastornada, güey. O sea, y que publica cosas súper chingonas, pero que al final de cuentas creo que viste a una sociedad trastornada. O sea, ¿existe realmente en el medio natural, en la naturaleza, el trastorno o ya es muy, muy de nosotros? Es muy de nosotros porque tiene que ver... Las circunstancias, ¿no? Tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con las reglas, mucho las reglas y las normas que las cuales tenemos, porque finalmente voy a hablar, por ejemplo, de la depresión postparto. Si vas a una comunidad indígena donde la mujer da luz en su cabaña con piso de tierra y lo que quieras, a las 2 horas ya está barriendo o le está haciendo de comer al esposo. No tiene tiempo de estarse deprimiendo, ¿sabes? Y se da mucho en las ciudades, se da mucho con respecto a lo que la sociedad misma nos dice que tenemos que, porque ese es un grave problema. Pareciera que tenemos que tener un mejor estilo de vida, tenemos que tener la pareja perfecta, el peso, ¿no? Entonces, eso provoca que sí se vayan creando trastornos. Y eso provoca también que vayan surgiendo diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia se crea por una cuestión estética y finalmente, como seres humanos, queremos pertenecer a un grupo. Y entre más perfectos pareciera que somos de ese grupo, pues podemos caer en trastornos más complejos, ¿no? Porque es de, si no tengo el mejor celular, si no tengo el mejor carro, y habría que ver ahora cómo la cuestión de las relaciones interpersonales va a empezar a afectar. O sea, que un niño de 8 años te diga, a mí no me preocupa el aislamiento que estamos teniendo ahorita porque tengo tecnología. Entonces significa que es alguien que no se preparó muy bien para esta pandemia. Aparte, ya he visto muchas películas de zombies, ¿no? Pero seguramente es alguien que difícilmente sale a jugar con otros niños. Pero es que imagínate, no tiene un pedo es que imagínate, por ejemplo, lo que vas, ¿no? El trastorno que tenemos con el internet. Imagínate esta onda sin internet. ¿Cómo estaría sería el un programa de radio? 90% de la gente, güey? No sé. Probablemente mejor. Mejor, yo creo también. Porque antes lo que se hacía... No, claro, había muchas actividades porque también va rompiendo mucha la creatividad con respecto a crear y hacer cosas. Desde pintar, leer, agarrar un libro. No, la gente, se presiona con este aislamiento porque agarra un libro, se lee media página y ya le arden los ojos o ya se aburrió. Entonces, tiene 23 horas y media sin poder hacer nada. Y lo curioso es que escucho, ahorita con este aislamiento, que mucha gente tiene este insomnio. Y saca un meme así de, a ver, ¿quiénes están despiertos todavía? Y contesten, ¿no?
Y ves las publicaciones y es 2, 3 de la mañana, así de qué pedo, güey. Sí. Entonces, O el que también ocupa como que atención, ¿no? De, no sé si sea de que es pura banda chava, no tengo idea, pero de que punto y te digo que me cae mal de tío, punto y... Puta, güey, sí. Y es así de, güey, Eso- güey. Eso lleva a, creo que a otro nivel de la cuestión de atención y lo que... Pero también sería un trastorno, ¿no? No La sé, atención, tendríamos que ver porque- hasta dónde, hasta ¿Hasta dónde llega? Más bien cómo evoluciona, porque seguramente de esto van a surgir un chorro de cosas. Probablemente Pero antes haya gente, perdón, que se clave tanto con esta pandemia que no va a querer ya salir ya salí de para casa. nada. Sí. Entonces, ahí sí va a Como empezar a esta un problema de peli trastorno. española, ¿cómo se llama? Que hace no mucho vimos que ya la gente no podía salir a las calles porque justo le provocaba algo cuando salía, les daba como taquicardia El pánico y acá. un pánico. Ajá. No me acuerdo cómo Que se llama. chaca. No, pues Está de bien hecho, buena. de está. hecho en mi esclavitud, ahí en mi jale, el último día que fui, güey, es que fue el último día que hubo servicio y todo el pedo, Ajá. había una pareja de, pues ya eran personas de la tercera edad la pareja. Pero tú llegabas y le ponías o sea, te pedían room service porque no salían de la habitación. Bueno, para güey. entrar en contexto, el tío trabaja en un hotel muy mamalón de Morelos, muy conocido y seguramente, si tú eres fresa, seguramente el tío te habrá te habrá llevaron tu atendido. cafecito y así. Sí, no lo viste a los ojos, pero seguramente lo viste. Seguramente Seguramente estuvo ahí. Pero sí, llegó esta pareja y llegabas a su habitación, porque pedían puro room service, ¿no? Entonces llegábamos a la habitación y era así, le dejan las cosas en la puerta, con la tijera y todo con papel Plástico, plastificado y todo, ¿no? Autoadherente, el Vitafilm y toda esta onda, todo lo querían así, y era así de, lo dejas en la puerta. Oye, el escupitajo ¿Te se lo dieron vas? antes. No, en lo personal nunca haría eso, pero no creo que tampoco. Nunca lo he hecho y no lo volveré a hacer. Ajá, y no lo volvería a hacer, ¿no? Pero no. Pero sí era así de déjalo aquí y te vas hasta el pasillo, ¿no? Que son unos 5 metros. Como de aquí a la entrada, a donde está el vigilante. Y yo ahorita salgo, agarro las cosas y te dejo ahí el dinero exacto, ¿no? Y si sobra un poquito, pues ya es para ti, pero nada de cambio ni nada, ¿no? Y eran así como de, güey, ¿qué pedo, no? Entonces, ¿para qué salen de su casa? Si Sí. van a necesitar que alguien les lleve su comida y tienen este nivel como de trastorno, Ujú. ¿no? Es decir, pues no sales de tu casa y lo haces más bien todo tú en tu casa, ¿no? ¿Por qué te vienes para acá? Total, al otro día pues les dijeron que pues, ya se cerraba el hotel temporalmente y que pues con la pena, ¿no? Entonces Lléguele. sí era así, ya hay gente así, ¿no? Digo, entendí que porque personas de la tercera edad y que son los más vulnerables. Pero justo bla, por bla, eso bla, no bla, te bla. vas a hospedar a otro lado, te quedas Exacto, en tu te casa. quedas en y a tu la casa, vez- ¿no? Exacto. Pero sí, ya hay gente así, ¿eh? De que seguro ya tenemos la señora que cuando escuchó contingencia sanitaria fue corriendo y compró así galones de gel desinfectante y Lysol y todo lo que te imagines. Ay, ya me metí Pero por el saco. regresando al tema de redes sociales, que creo que antes, porque ahorita seguramente se van a provocar muchísimas cosas, pero es debido a esta cuestión, pero como es socialmente común, Ujú. no normal, más bien común en la sociedad, he escuchado muchas personas que dicen, tomo fotos, o sea, comida o paisajes o me tomo selfies que son dignas de Instagram. ¿Qué? Ah. Madre santa, güey. Por eso te digo que los diferentes tipos de trastornos se van evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando también la sociedad. Y Exacto. está bien, O sea, lo que cabrón. hablamos de la Por historia eso, fue en el por eso siglo hay XIX. 3.2, 3.3, Sí. 3.4. Por eso Claro. depende de tu... Todos en el mes de abril, güey. Sí, no. Depende de tu capacidad de memoria RAM, es cuánta actualización Pues- te puede caber. güey. Pues más bien, pues sí, ya se habla muy poco, por ejemplo, de la bulimia y la anorexia. Anorexia. Sí, no, se que habla estaban muy bien. poco. Más bien, de los que se vuelven como trending topic y ese tipo de Ujú. tendencias, como que se les enfoca mucho la ayuda o la atención, desaparecen. No desaparecen, sino bajan. Sí, ¿no? pues lo puedes ver también con la cuestión de las series o las películas, ¿no? Cuando salió la película de chiquitota Angelina Jolie de la anorexia o el bulimia, no me acuerdo cómo. Ajá, yo sé. Ajá. Porque era muy... Pero también últimamente se han ido
acelerando muchísimo ese tipo de cosas. Por ejemplo, alguna temática o algún trastorno en especial es común o es muy llamativo en cierta época del año o de la década y después... Son de moda, ¿no? Sí, son de moda porque hubo mucho tiempo que todos los hijos de todas las personas eran hiperactivos. Ajá. Tenían hiperactividad, todos. O los niños índigo, ¿no? Ajá, los O niños todos se llaman arcoíris, o Iker. Los niños arcoíris. todos son Iker, o todos son Santi, o todos son... O sea, sí. Gael, Santi. Hasta que logramos llegar a los Brian y ahí ahí logramos varios. el máximo de la sociedad. Estabilidad, güey. No Así mames. de... Y a pesar de los memes de los Brian, todavía ves niños de 2, 3 años que se llaman Brian, güey. Sí, güey. Bendito sea, ahí nos quedamos. ¿Sí? Pero sí Pero va... bien padrísimo, güey. Está evolucionando porque de repente apareció otro... Brian COVID. COVID, güey, a huevo. Pérez Flores, ¿no? López. López. Porque también vemos cuántos niños resulta que eran autistas. O cuántos ese es niños otro autistas, pedo. ¿no? Pero ese ya es más reciente, ¿no? Por eso digo, No, pero eso tiene que ver con reciente con- de... Reciente de que se da a conocer. No, pues 60, 70 años, o sea, existe como esa cuestión de No, claro, pero pero que se le da esa difusión que se de le da la que la estamos hablando, güey, ¿no? y Que, Porque por también ejemplo, tiene que ver con la mayor cantidad de personas que empiezan a sufrirlo. Porque a lo mejor eran como muy aislados en algún punto. Pues a lo en mejor, algún momento, a lo mejor y no, eso no cambia tanto, sigue siendo la misma cantidad, pero como ya hay más información, ya pueden diagnosticarlo, ¿no? Es porque se estudia más, o sea, se Porque empieza a estudiar. seguramente le tiraban de a loco, o algún tipo de histeria, o una onda así, ¿no? Sí, que era retraído, que Exacto. que seguramente la mamá no tomaba ácido fólico, o se Sí. drogaba, o que Que tuvo teníamos poco sexo. oxígeno. Tuvo sexo en el embarazo y le daban de chichazos, o sea, ¿no? Una mamá así. o con extraterrestres, güey, también, o sea, es un producto de una adopción. Pero, güey, ¿qué tanto afecta también la cuestión de alimentación para los trastornos? Porque eso también vi por ahí, no sé si sea cierto, la neta, pues, más bien son preguntas para que te hagamos a ti, de que después de que fue esta revolución verde, de donde entraron muchísimos agroquímicos y sobre todo fertilizantes, y que querían alimentar a todo el mundo en los años 50, 60, a partir de ahí comenzaron a haber muchísimos más casos de autismo. Entonces, ¿están correlacionados? Sí, definitivamente, porque sea como sea, los químicos al final son drogas que llegan y afectan cualquier proceso neurológico y que probablemente tiene que ver. De hecho, por ejemplo, en un pueblo del Estado de México, cerca de Tlacomulco, Estado de México, que es San Felipe del Progreso, empezamos a descubrir que había mucha gente con esquizofrenia, pero así como muy, muy común, ¿no? Entonces, como punto de investigación con algunos alumnos fue como de, pues, investiguen qué tiene que ver. Para la banda, ¿qué es o cómo es la esquizofrenia? Bueno, es un trastorno en el cual empieza... Para todos, güey. Porque Bueno, en realidad no me gustaría como indagar ahorita con respecto a bueno, en algunos términos generales, trastornos, digo, algunos trastornos, porque sí, los vamos a tomar la poco a idea es poco. tomarlos ramifica. y profundizar No, en sí, ellos. digo, poco a poco vamos a ir tomando, que es Sí, la idea más- del podcast, ¿no? Pues más Tomar bien en la esquizofrenia pues empiezan a surgir como realidades paralelas. El que sufre esquizofrenia suele tener ciertas, que lo más común, lo más característico es cierto tipo de alucinaciones, pueden ser visuales, auditivas o táctiles, en el cual pueden ver objetos o personas que no están en nuestra realidad, escuchar voces o sentir que les camina algo por el cuerpo, ¿no? Entonces, Y no se debe a un sexto sentido. Como el tuyo. no. Entonces eres esquizofrénico. Sí, es muy probable. De hecho, entran En ese- Sí, Ajá. hay un límite entre ciertas cosas. O sea, la banda que son como videntes y que pueden predecir cosas o que dicen, me llegó información, quién sabe de dónde, y puede predecir algunas cosas, de repente se vuelven ciertas como Moni Vidente. Véanla. Sí, no, soy re fans de Moni Vean, Vidente, Moni por favor. Vidente,
Ella predijo lo que está pasando este año. ¿Esquizofrenia o...? Hay cosas que la ciencia misma no puede realmente asegurar, ¿no? Pero si le preguntas a un psicólogo o un psiquiatra ortodoxo, te va a decir sí. O simplemente está jugando con la necesidad de la gente de poder saber o poder descubrir cosas. Habrá algunos que son muy charlatanes al aspecto de tú llegas a alguien que te lea la mano y claro, quieres escuchar que vas a ganar dinero, Ajá. que vas a tener una novia muy bonita, que vas a poder viajar, que te va a crecer el pelo, o sea, no, es un chingo de cosas que claro que todo el mundo quiere escuchar y saben detectar como ciertas cosas de acuerdo a tu personalidad. Digo, no son así como que... Sí, como la obvia de que te... Algunos no son tan improvisados y pueden utilizar. Así como si yo te dijera, tienes mala vista, ¿no? Así en corto. Ah, no mames, ¿no? Me conoce de toda la vida. Sí, claro. Entonces, porque finalmente los seres humanos tenemos una gran necesidad de esperanza con respecto a ciertas cosas. Entonces, por eso el para de sufrir, por eso las religiones, por eso las sectas, jalan mucho a la gente porque hay como un vacío. Sí, ocupan ese apoyo. Ajá. De algo. De algo. Y el pensar que otro ser, o sea, ver a otro ser humano como más arriba, ¿no? Y ver que tiene defectos, eso te destroza. Entonces, mejor hay que creer en una divinidad que no es tangible, Sí, que probablemente algunos dicen que si hablan sí, con ella. La banda y todo ese perfecta, rollo. ¿no? Sí. Entonces, sabes que no te va a defraudar nunca, ¿no? Entonces, si algo te pasa mal, no es culpa de él, es culpa del contrario, que puede ser el diablo, el demonio, puede ser malos espíritus, puede ser la mala vibra que te echa la banda. La ley seca de mañana. Pero al final no. El gobierno, ¿no? Pero al final no me hago responsable de mis actos. Exacto. Entonces, Sí. Si logré terminar la escuela, si logré casarme fue gracias a Dios, o cualquier Dios. Y si no lo logré, fue por la pinche mala vibra o porque el gobierno no me da el apoyo que debería. Ajá. Pero no fue porque no fue leí todos los No huevos. fue porque me la pasé haciendo, con la maldición gitana todo el tiempo, de que chupó lunes, chupó toda la semana. Y me valió verga hacer tarea. Pero también está chido. Pero eso es un trastorno porque ese es el problema. Es tan común en nuestra sociedad decir de eso, o sea, de que realmente pídele a Dios o gracias a Dios. Si tú no dices eso, sales de contexto. Entonces realmente tienes hasta un problema social. Si tú dices que no crees en ese tipo de cosas... No, te metes en un pedo. Te metes en un pedo. Entonces, al final de cuentas, dado a la definición y al contexto que dijiste de trastorno, no son los trastornados los religiosos, güey. Es que la religión te puede llevar a trastorno. A un trastorno. Que o sea, como que sea religioso no pasa nada, güey. No, yo creo que... Exacto. Ajá, o sea, es que el nivel de estrés que te puede provocar cierta situación religiosa, social, económica, cultural, te puede llevar a un trastorno. O sea, el que tú seas religioso, mientras te funcione a ti, exacto, adelante está poca madre. Cree en lo que quieras. Tú date. Pero si eso, por ejemplo, si eso hace que permitas que un güey haga suicidio colectivo, dime si eso no es un trastorno, güey, por tu creencia religiosa. Es de, güey, si tú te quieres matar, mátate, güey. Pero yo, ¿por qué chingados te voy a seguir, no? Exacto. Pero entonces te cegas ante una cuestión social porque se aíslan. Normalmente ese tipo de sectas se aíslan de la sociedad, crean su propia sociedad y crean su propia realidad. Sí, todo. Entonces, y además estás fuera de esa realidad, de su creencia, tú eres el equívoco, ¿no? O sea, claro. Estás equivocado. Claro, entonces si entran en un nivel de tu psique que tú permites y esas personas ya no son socialmente productivas ni llevan una buena relación. Más bien son sociedad. esclavos del güey que está dirigiendo la secta, ¿no? Que es un buen que seguramente del trastorno, ¿no? No sé, seguramente vamos a tomar algún capítulo de ese tema, pero es que está muy cabrón, pero para no también quemar como todos los temas en corto. En el capítulo inicial, más bien dijiste la cuestión de sí religiosos, pero creo que hay una diferencia bastante radical en tener fe o tener esperanza, como le quieras llamar, a ser
religioso como tal. Creo que ahí Sí, ya se claro. maneja un poquito ya la diferencia. Pero al final eso es una cuestión personal, o sea, cada Sí. quien decide cómo toma eso, o sea, habrá gente que nunca vaya a la iglesia y tenga un nivel de fe bastante Justo. fuerte, o sea, Justo. Bastante sí, alto. claro. No, Sí, claro. incluso puede ser, Pero no fe puede ser en ateo. un Dios, sino más bien fe en la humanidad. O en Dios unas mismo, circunstancias, en un ¿no? Dios Exacto. mismo puede tener fe en un Dios, pero no necesariamente llevar la doctrina de una institución como la iglesia. Hay algunos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en algo superior. Voy a misa todos los Pero me da domingos en la hueva, mañana, por ejemplo, pero me castra el curo, me castra el pastor, y estoy en contra de todas esas políticas, y estoy en contra de que anden manoseando gente, o sea, ¿sabes? Pero eso no significa que no tenga fe o que no sea espiritualmente, Sí. ¿no? No mames, sean gente, niños. Pues sí, niños. Pues sí. Entonces, pero eso es una cuestión totalmente personal. Entonces, la cuestión aquí es, o sea, no es tan rebuscado el pedo, pues. Es de, si esa fe, por ejemplo, hay gente que dice, es que a mis hijos no los vacuno porque la fuerza, la energía de Dios lo va a curar. Entonces, ahí le está afectando físicamente a su familia y probablemente hasta socialmente. Sí, no. O sea, o entonces o le entra hecho- un fanatismo. sí, como o el ese Sagrado tío. Corazón de Jesús te protege, ¿no? O sea, Cualquiera, o sea, puede ser Buda, Ajá. puede ser quien quieras, ¿no? Sí, Pero sí, el que sea, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Que dices, Ujú. ja. Ahora, en cuestión del diagnóstico de los trastornos, no solo es etiquetar el trastorno, no es como de, te pongo etiquetas y ahora tú eres Sí. esto, tú eres esto, sí, es un tú eres trabajo, eso, ¿no? o sea, perdón, se vuelve un trabajo muy taxonómico, o sea, del hecho como de diferenciar las especies y diferenciar a qué grupo, incluso musicalmente existe esa taxonomía, ¿no? Bien cabrón. Esto, ¿a qué género pertenece? Entonces es un tecno rock cumbia, pero bien melódico, ¿no? Pero tiene que ver Con base de reggae. No, sí, poder güey. clasificarlo. está muy cabrón. Claro, pero poder clasificarlo es para poder dar un buen proceso clínico. Para poder, porque no todos, Te no vas todas las a personas funcionar vas a dar la el misma mismo droga. tratamiento. Sí, exacto, la misma droga, ¿no? Bueno, pues Sí, el mismo por ejemplo. medicamento, claro. O sea, por ejemplo, Freud mucho tiempo abusó con respecto a todo mundo, fumen opio, ¿no? Relájense. Pero no a todos les funcionó. Hubo quienes se volvieron hasta Sí. adictos y les afectó más de lo Sí, que pues deberían. No Entonces, todo- es justo lo que vamos, no todos nos funciona lo mismo, güey. Si a ti te funciona tu religión, practícala y chingón. Sigue siendo esa buena persona para la sociedad y el mundo, güey, ¿no? A los otros, pues, les va a funcionar otras cosas, ¿no? Que hay seguro banda que le funciona cosas medio raras también, ¿no? Acá, medio achelucescas. Pon en contexto el H-Luz. pero finalmente, digo, habrá quienes digan, no, pues yo me curé con el santero y le funcionó. ¿No? O yo me fui a un retiro espiritual y le funcionó. O yo comí peyote y me fui al desierto y me funcionó. Me funcionó así, regresé siendo otro güey, ¿no? Sí. Y habrá quienes, pues sí, llevaron un proceso psiquiátrico y hasta se recluyeron y les funcionó. O no le ninguno. funcionó, sí. Yo conozco Oye, banda pero- que sí no le funcionó. En ese contexto, ¿por qué tanto, y también ha sido una cuestión personal, por qué tanto rechazo a la psicología y la psiquiatría por parte de la comunidad en general? O sea, mucho es así de, güey, vas a ir a un loquero como pa' qué, güey. Habla conmigo, vamos Habla- por un pues- café. O vamos por Pues- unas chelas, o relájate, fuma opio. Pues más en nuestra sociedad. O sea, cuando digo nuestra sociedad es más como un rollo México. Latinoamericano. Y probablemente Argentina, creo que no, Argentina, de hecho, muchos de los libros y esos son escritos por argentinos de muchas pruebas psicométricas y eso creo que está un poco más avanzado con la aceptación de un proceso psicológico. El problema es ese, que a nivel de psicología, el pensar en que vas al psicólogo porque ya estás con un trastorno, ya estás loco, ese ha sido el gran problema, porque en realidad tú puedes ir al psicólogo para prevenir cosas. Por ejemplo, este proceso bueno. que estamos viendo, dices, yo no sé cómo llevarlo, voy a ir al psicólogo para que me dé herramientas para poder sobrevivir algo que ni siquiera todavía ha sucedido, pero que probablemente pueda suceder. Esa es Ujú. la forma como lo vemos. ¿Y por qué digo aquí? Porque Estados Unidos, Europa, no sé, desconozco algunos países asiáticos, pero probablemente ya es muy común
el poder ir a un apoyo psicológico. Lo que se utiliza mucho en México, que yo no estoy muy de acuerdo, porque es como leer el horóscopo cada vez que salimos de casa, es el coacheo, es el coaching, ¿no? Y es de, simplemente es psicología barata en la cual estás dando pequeños tips de, y tú eres un chingón y lo vas a lograr, y hoy vas por ese puesto, y hoy vas por ese cliente. Y así de, güey, ¿no necesitas que te digan lo que tienes que hacer en la vida? Yo tengo una anécdota medio del coaching asquerosa, no sé si entra en en esto de los trastornos, No, que totalmente, seguro es que entra seguro. bien cabrón, ¿no? Porque seguro había banda con varios trastornos que el güey que estaba haciendo el coaching se aprovechaba de ellos para, necesito $500, güey, ¿no? Porque, o Claro. sea, llegaban grupos, güey, al hotel de Sí, de esta madre, güey, ¿no? Y entre los servicios de cafés y que tú te metes y estás checando el termo y que todo está al pedo porque damos un servicio excelente, ¿no? Somos la chingonería, güey, ¿no? Sin escupitajo. Ajá. Entonces, güey, de repente salía esta ruca de lo del coaching, güey, la que era como la chida, y así tenía un güey aquí llorando, güey. Pero el güey así de moco tendido y lágrima de cocodrilo y así de, güey, es que soy una basura y que no sé qué, y la ruca así de, no hay pedo, güey, y yo soy como tu mamá, ¿no? O sea, no, tú ponte en este pedo, yo soy como tu mamá, yo sé que tú lo vas a lograr, la chingada, bla, bla, bla. Hasta me hice más güey de lo que tenía que hacerme ahí, ¿no? Volví a acomodar las Normal. casas. Normal, Lo normal, ¿no? Pero es que estaba bueno el chisme. Entonces me quedé así de wow, ¿no? Entonces salgo con todo lo sucio que había de ahí y ya está el chavo hablando por teléfono, güey. Y así de, güey, diciéndole a la otra persona, tú deposítame los $500, yo luego te los pago, pero los necesito ahorita. Y ya después, pues entre que vas atando cabos, de que vas viendo lo que está pegado en las paredes, y esta onda era así de, tenían que juntar como $3,000 por equipo para algo, ¿no? No sé, pero ya les estaba pidiendo un buen varo, ¿no? Y si no lo conseguían, tenían una multa de $500. Si llegaban tarde, tenían multa de $100. O sea, ¿qué decías? Güey, ¿qué pedo, no? Por ahí también hay un pedo en cuestión social de que todo lo estamos pagando o estamos haciendo castigos en cuestión económica y todo lo que implica ese sentido, ¿no? Imagínate tú estando del otro lado del teléfono, que tu compa te diga, güey, necesito $500. Qué chido, güey. No, claro. Pero pues no los tengo, ¿cómo voy a hacer? Pero con la preocupación que está escuchando ese güey de que todo el cagadero que le le están urge y metiendo, eso, que le urge se los los depositan. claro. Y los conseguían, güey, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha risa ese grupo en sí, porque tenían a cada uno le daban como su folletito, ¿no? Y se basaban en la filosofía del Bushido, de los samuráis, ¿no? Y que la puntualidad, me acuerdo mucho que decían la puntualidad es un requisito, bla, 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 y yo dije, yo soy bien impuntual, valgo verga, ¿no? Pero de repente daba que esos güeyes tenían su servicio de café a las 7:30, y a nosotros desde las 7 ya nos están exigiendo que esté todo listo, ¿no? Y llegaban a las 9, 9:30, 10, ¿no? Y era así de, y la puntualidad, chavos, qué tranza, ¿no? ¿Y Bushido? Ajá, y el Bushido, pero no era porque después de comer tenían que regresar, y ahí sí ya había multa, ¿no? Porque ya la coach ya se había parado seguro. Sí, Entonces claro. ya no tenía falla de que si Ya, llegaba tarde, entonces ahí sí ya ya no había tenía multa. cruda, güey. Exacto, entonces era así de, y todos le pagan, y eran 40, 50 personas, pero ya lo multiplicas por todos esos ¿Y dólares. qué dices? dices, ¿Y yo por güey, qué chingado estoy mesereando? Te voy a dedicarme a eso, exacto, güey. güey, ¿no? No, pues sí, vas viendo así como que la veía y decía, a ver, te voy a copiar tus tácticas, perra. Es que, perdón, por ejemplo, creo que hay cosas que pueden ser rescatables de ese tipo de cursos o de coaching. O sea, El paro que se meten. pero aparte Es que hay del unos, bar hay de las unos- vacaciones hay unos que en seguro sí, Cocoyoc. hay unos que seguro sí, pero, por ejemplo, este grupo en sí era tal cual lo que No, tú no, dices, me aprovecho de todos los trastornos de estos güeyes y le saco No, todo el varo que yo pueda. creo que en todos hay cosas rescatables. Yo no creo que todo sea funcional, no creo que funcione para todos, porque, ponle, este güey seguramente en media hora consiguió los 500 varos. ¿Por qué no lleva asesor a tu vida? Porque la idea, me imagino que de eso del coaching es esto que estás haciendo aquí y lo que te estoy exigiendo, exígetelo tú mismo y llévalo a tu vida. Entonces, en tu vida puedes tener la capacidad de no solo conseguir eso, a lo mejor no pidiéndolo prestado, sino decir, descubre que tienes la capacidad de lograr todo, güey, pero no necesitas un cabrón que te esté, porque sí conozco gente que todas las mañanas o el coaching le manda un mensaje de WhatsApp o habla por teléfono con él
para que el güey le diga ¿Qué tiene que hacer? prácticamente cómo se tiene que manejar. Y que hoy es un en día ese brillante y que Teniendo, sonría. teniendo a Moni vidente, güey. Exacto. O sea, no mames. Bueno, yo ni la he visto, güey, pero ¿no? me dan ganas de ver ese güey, la neta. Yo por eso escucho a Maxine Goodside todos los días. Ella sí me dice No, de yo me todo. voy a basar en el horóscopo del TV Notas y a eso nos vamos. Bueno, regresando al tema y para cerrar un poco inicio del podcast. ¿Los trastornos se dan por o cómo? Por la situación actual que se está viviendo, de cuando Bueno, a la persona, ¿no? entonces hay trastornos alimenticios, hay trastornos de ánimo, Sí. por ejemplo, Faltó. hay trastornos del sueño, Ah, pues es que hay sí es trastornos de bien amplio, ansiedad, Es bien, Se va a cabrón. ramificar bien, cabrón. Va a ser como hay unas trastornos 10 de la temporadas, personalidad, Échenle. hay trastornos somatomorfos, que son los que somatizamos, que creemos tener, pero no tenemos. Como los embarazos, güey, de las morras. Oh, embarazo psicológico. Embarazo psicológico es un trastorno, pero cada trastorno... Conozco 2 que 3 güeyes que también les da. Pero es que yo quedé para muestra. Pero en realidad, o sea, cada trastorno no es como de... Y esto es importante con lo que hablaba hace rato, la cuestión clínica. ¿Por qué? Porque detrás de cada trastorno hay una historia. Entonces hay que profundizar En la historia. con respecto a la historia. O sea, ¿Qué es lo que te provoca ese...? Sí, porque en algún punto de este programa hablaremos también, por ejemplo, de asesinos seriales, de todas las filias que existen, Puta, sí. ¿no? Y no vamos a hablar vamos a hablar en general de filias, no, vamos a ir tocando cada una de las filias. Pero, ¿por qué las adoptamos? ¿Por qué las tenemos? ¿O por qué surgen? Hay algunas que sí son a nivel neurológico, y que hablando del neurológico, es una cuestión Fisiológica, ¿no? fisiológica. Totalmente. Entonces, y eso, hay algunos que ni siquiera se descubre por qué aparece, si nomás de repente amaneciste un día y pum, ya la tienes, cabrón, ¿no? Y empezaste a ver eso, entonces, pero sí tienen ciertas características familiares, sociales, religiosas, y era con lo que estamos hablando, el nivel de estrés y cómo van surgiendo. Una de mis pasiones son los asesinos seriales, y Órale, tu pasión. lo hago para... Yo la cagué. Luego para no asesinar a nadie. Fallas técnicas. Eso va a ser bien común aquí con el tío. Pero bueno. Pero bueno. Apagó uno de los micrófonos. ¿Sí? Entonces, en cuestión de ellos, aunque todos terminen matando gente, de alguna otra forma, el ritual de cómo lo hacen y el origen del que tiene una historia totalmente diferente. Algunos surgen con El mismo abuso de niños, ¿no? Que algunos pueden ser de niños, o puede ser Ajá. que sufrieron una sola situación en su vida que les provocó Como Batman. por ejemplo, Para entrar en contexto, igual si quieren seguir Mindhunter o Mentes Criminales, igual por ejemplo, para estar mismo Canal. digo mismo el podcast de Leyendas Legendarias habla varios aspectos de contextos puntuales de los criminales. Estaría chido que también estén checando la banda. Y también, bueno, si tienen algún trastorno o algún tema en particular que quieren que tomamos, más bien que George quiere que expongan, por favor díganos, avísenos. Ven que el tema es súper amplio, entonces podemos estar poco a poco tomando esta Conozcan a alguien comunidad. así, ¿no? Y que digan, oye, yo creo que este güey puede tener algún TOC. Deja de eso, hay muchísimas familias que, o sea, que ya está diagnosticado, es cómo la puedo llevar con algún tipo de trastorno. Y es muy común. Además, el nivel de pobreza que tenemos en el país y en general en Latinoamérica no te da como el pedo de que, diagnosticar en primer lugar. Luego, tener un tratamiento que sea ad hoc para ese tipo de personas. Y al final de cuentas es pues el loco o la loca de la colonia que está reclutando gatos en su casa, güey, pero no hay apoyo ni familiar ni socialmente. No, y- ni lucre, güey. y finalmente, como sociedad, lo que hemos hecho primero es poner la basura debajo de la alfombra. Sí, Porque en el siglo XVIII, XVII, XVIII,
existía algo que se llamaba la nave de los locos. Entonces, toda aquella persona que nacía con algún tipo de deformidad, discapacidad, o que tenía algún tipo de trastorno que en aquel entonces no estaban clasificados para nada, los llevaban a un psiquiátrico, y cuando estaba saturado esto, literalmente los subían a un barco, y el barco lo aventaban a la deriva. O sea, la gente que piloteaba el barco era hasta cierto punto, se bajaban, se regresaban en lanchitas, y que se perdieran en el mar. Y que pasara lo que tuviera que pasar. O sea, no era de que Nos te abandono, no. pero no era la situación de te abandono aquí, porque sería como un te dejo a tu suerte y te mato, ¿no? Sino más bien es te dejo en el barco y me hago bien, güey. Y así se descubrió la Nueva España. y justo llegaron a... Y valió verga, ¿no? Cristóbal Colón tenía 12 años, güey. Pasó 6 ahí. ¿Qué pedo, güey? No, realmente es que no alcanzó a bajarse la pinche leche y digo, pues ya ni pedo, güey. Me voy. Y toda esta bola de cabrones son los que van a conquistar acá, güey. Pues bueno, banda, muchísimas gracias. La verdad que estuvo bastante interesante. Hay muchísima tela que cortar con este tipo de temas. Está buenísimo. Espero que les haya gustado ahí en casa, si nos están escuchando o nos están viendo. Y les digo, comenten. Las redes sociales, vamos a hacer, espero, un grupo de Facebook que sea Trastornados Podcast. Igual en Instagram vamos a estar subiendo algún tipo de actividad, y personalmente estoy como @changosue en Instagram. Yours @George2678. Tío. El tío Boys. El tío Boys en Insta. Pues Insta es lo que estamos manejando ahora, y pues yo ni uso el Insta, pero nos confío en ustedes. Ese papel va a quedar en sus manos. Es importante mencionar, la idea es, vamos a estar los tres. El tío, entendemos, ahorita está en cuarentena, pero sigue un holograma. La idea es que continúe, pero también en cierto momento tendremos invitados con respecto a algún tema específico que lleguemos a tocar. Espero nunca una sesión serial, güey. Esperemos. No, de hecho, pensaba traerte un violador, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Y la idea, justo eso, que nos vayan diciendo qué temas, qué trastornos. Por el tiempo y eso, pues vamos a tratar de dar cómo surgen, de dónde surgen, cuál es lo mejor en cuestión de tratar. Sí es importante esta parte de, en cualquier tipo de situación o trastorno que quieren llevar a su hijo, es importante hacer un examen neurológico antes de otra cosa. Y si el psicólogo o el psiquiatra no se los comenta, sí díganle, oye, porque hay que descartar siempre la parte física antes de la parte emocional. Y si surge de ahí, pues llevarlo en conjunto los dos tratamientos, ¿no? Dale, está buenísimo. Pues gracias, digo, si pueden compartir este podcast, está genial, y todos los comentarios son bien recibidos. Pues hasta la próxima. Chido. Gracias.